¿Qué tal amigos? Ya casi finalizando. Bueno, estoy armando este BST. Bueno, y pues quise mostrarles, ¿no? Eh, y, y también pues también de paso probarlo, ¿no? Cómo anda todo. Eh, Mira, para comenzar tiene un peak meter acá. Cada vez que tocamos. Eh, Aquí con el peak meter nos dice que hay señal, ¿no? Aquí en esta parte. También si pulsamos los botones de aquí, porque aquí hay tres sonidos. Bueno, si yo lo pulso el botón, por ejemplo, del King Kong, ya no me sale, ¿no? No me suena. Ahora sí, ¿no? Y pues así está programado por mi persona. Por ejemplo, si le desmarcamos el King Kong y el arpa, nada más va a sonar el harpy, ¿no? Y pues también por aquí le puse independiente a cada uno, ¿no? Un attack, un decay, un sustain y un release, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, si aquí le aplico release, voy a jugar un poco, sustain, decay y, y el attack, ¿no? Pero también lo programé, si hacemos este doble clic en cada perilla, tiene un valor determinado, ¿no? Un preajuste determinado. Por ejemplo, le pongo en attack doble clic, se pone a 20, ¿no? En decay, 300 en sustain, se convierte a cero, release, 20, ¿no? Bueno, lo puse así para que vuelva y también tenga un valor determinado, ¿no? ¿Qué más? Por aquí tiene un volumen independiente. Estamos en el Harpy. Ahí está su volumen, ¿no? Y si lo desactivo, presionan donde dice Harpy. Bueno, todo se mutea automáticamente. Ahorita están todos muteados. Lo voy a prender el Harpy. Le voy a dar un poco más de volumen. ¿Y qué tenemos en esta parte de arriba también? Bueno, lo puse, ¿no? Para el balance, para que puedan panear también. Esto lo van a poder detectar con unos audífonos, ¿no? O si están con ambos monitores, ¿no? L y R. Por ejemplo, lo voy a panear para la izquierda. Ahí está, ¿no? Bueno, no sé cómo no sé cómo están dando ahorita porque uno de mis auriculares está mal, así que no lo siento, ¿no? Bueno, y de tal modo también es igual con el segundo sonido, ¿no? Lo prendo y puedo jugar ahí, ¿no? Ahí puedo jugar con todos, ¿no? Y si le doy doble clic en cada perilla, pues vuelven a su preajuste determinado, ¿no?
Y pues el arpa para este género que estamos abarcando, el harpy sureño de Huayno, pues el arpita tiene un poco más de release, ¿no? No por ahí, ¿no? Y pues ahora vamos con el quinco, ¿no? Quinconeo. Y igual, de tal modo también tiene por aquí para que jueguen. Y pues todo también igual, ¿no? Doble clic a cada uno y vuelve a su preajuste determinado, ¿no? Y también todos tienen un volumen independiente, ¿no? Y si le hacen doble clic, también todos tienen un preajuste y se vuelve al preajuste determinado, ¿no? Y todos también tienen su para que puedan panear acá en la parte de arriba. Ahora prendemos los tres. Si le quieren dar un poco más de volumen también. ¿Y qué tenemos por esta parte? Por esta parte tenemos un reverb. Si le quito, bueno, se va, ¿no? Bueno, este reverb sí está asignado para todo, para todo. Y si por aquí lo voy a poner, lo voy a exagerar para que lo puedan sentir. Ahí está, ¿no? Pero yo creo que por ahí con 15, por ahí está bien, ¿no? Lo bajo. Por aquí tengo bueno, lo puse también. Tal vez quieras ponerle un poquito de delay. También tiene delay, ¿no? Lo voy a exagerar. Ahí está, ¿no? Pero en este caso yo no lo estoy utilizando. Entonces el reverb lo voy a poner en un 15. Bueno, y si le dan clic aquí en el numerito también, ¿no? Sale para que puedan escribir. Le doy el número 15 y le doy enter, ¿no? Y por esta parte pues tiene nuestro logo, ¿no? Harpy JS, ¿no? Que significa JS Jeffrey Studios, ¿no? Y por aquí también tiene pues su botón de prender y de apagado, ¿no? Si le doy ahí clic, bueno, no suena porque se apaga todo, ¿no? Lo prendo y ahí está. Bueno amigos, eso fue todo. Ya pronto lo voy a soltar y también va a estar disponible, ¿no? Bueno, nos vemos hasta la próxima.